regreso aquí en Transformando Vidas. Qué bueno que continúan con nosotros. Y llegó el momento de la transformación. Vamos a hablar de las indicaciones que se deben de seguir en casa y sobre todo de las expectativas. ¿Qué puede esperar de esta operación? Y para hablarnos acerca de ello, está con nosotros el doctor Edgardo Palacios. Él es cirujano plástico certificado y también especialista en manos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, este tipo de procedimientos de rejuvenecimiento facial, en lo personal me gusta indicarles el permanecer hospitalizados por lo menos durante una noche. Eso para tratar de evitar alguna pequeña o grande complicación. Este tipo de problemas se llaman hematomas. Si no se detectan en las primeras horas después de la cirugía, nos pueden conllevar a una complicación importante a nivel cutáneo, esto es a nivel de la piel. Y en cuanto a los cuidados en casa, básicamente como cualquier otro procedimiento quirúrgico, la recomendación es tener reposo relativo, no realizar esfuerzos físicos, no realizar ejercicio y obviamente como cualquier otro procedimiento quirúrgico requiere de algunos días de convalecencia o de recuperación. Normalmente no deben de estar ni tienen que estar en cama como tal, pero sí tienen que tener ciertos cuidados en cuanto a esfuerzo físico. ¿Tienen que dormir en una postura en especial después de que ingresan a casa? Bueno, también la recomendación es para evitar una inflamación importante, tratar de dormir en posición boca arriba y obviamente colocarse alrededor de 2, 3 o incluso 4 almohadas. Con esto, con la finalidad de que se evite una inflamación importante o, en su caso, que se pueda prestar algún sangrado de manera importante por la misma posición. ¿Puede presentar algún tipo de molestias? Porque por ahí se refería que este tipo de operaciones pues en realidad son muy benévolas, digamos, no se siente tanta molestia, pero si se llegara a presentar, ¿qué es lo que puede hacer el paciente? Bien, normalmente ese tipo de cirugías la gente a veces no nos cree, pero en la mayoría de las cirugías que hacemos a nivel de cirugía estética no son dolorosas. Pueden ser incómodas, pueden ser un poquito molestas. Esto va a depender también mucho del umbral del dolor. Hay pacientes que son muy aprensivas, pacientes que son muy tolerantes al dolor, pero generalmente no son cirugías dolorosas, probablemente un poquito incómodas. En este tipo de procedimientos de rejuvenecimiento facial sí hay una inflamación importante. En ocasiones sí se pueden llegar a poner un poco moraditas, que se llama equimosis, y obviamente esto va a conllevar a que la paciente requiera algunos días de recuperación, pero realmente no requiere de un manejo importante o agresivo en cuanto al dolor, porque el dolor que va a tener va a ser mínimo. De cualquier manera sí les indicamos antibióticos, les indicamos antiinflamatorios y analgésicos. De alguna manera tratamos de evitar el uso de medicamentos como aspirina o algún otro medicamento que sea de tipo anticoagulante para evitar sangraditos y que se hagan en más zonas moraditas. ¿Deben tomar algún tipo de medicamento en especial en esta etapa? No, solamente antiinflamatorios, analgésicos y antibiótico para evitar una infección. Morfina, porque luego hay unos que son pues más susceptibles al dolor y dicen, es que inyéctame por favor, porque si no... Bueno, normalmente la morfina es un medicamento bastante agresivo para el manejo del dolor. Yo creo que se debe utilizar en dolores muy severos. Yo creo que una cirugía de rejuvenecimiento facial no es necesario llegar a tanto a analgésicos tan agresivos. ¿Qué debe hacer en cuanto a cuidados del vendaje? ¿Cómo debe cuidarse y sobre todo cómo debe limpiarse las cicatrices o las incisiones? Las heridas. Bien, normalmente es un manejo también que lo hacemos, cada quien lo hace de manera diferente e independiente. En términos generales, habemos médicos que colocamos un vendaje denominado capelina. En ocasiones ponemos una red que se llama retelat solamente para sujetar las gasas o apósitos los primeros días, solamente 2 o 3 días. En lo personal se los dejo 3 días y después retiro el vendaje y retiro las gasas. Dejamos también en su mayoría unos drenajitos a nivel del cuello para estar succionando la cantidad de sangre, ya sea poca o mucha, que se esté produciendo, y con esto evitar que haya un acúmulo de sangre que se llama hematoma o un acúmulo de suerito que se llama seroma. Y obviamente una vez que se retira el vendaje ya no utilizamos nuevamente el vendaje. Algunas pacientes pueden experimentar algún cierto tipo de inflamación que esto les produzca ciertas asimetrías, es decir, partes desiguales en una parte del rostro diferente a la otra. Sí, bueno, como todo, siempre el manejo de los tejidos es muy importante las manos del cirujano, es muy importante también las condiciones generales de las pacientes. Hay pacientes muy susceptibles, hay pacientes que de un rozoncito presentan un moretón muy grande que se llama equimosis, o en ocasiones hay pacientes que son muy tolerables y prácticamente no se inflaman nada. En términos generales no se inflaman de manera grotesca, es una inflamación mínima. Las asimetrías pueden ocurrir porque siempre hay que recordar que cualquier cirugía que se haga a nivel del ser humano, del cuerpo humano, siempre va a responder de manera diferente un lado y el otro.
Un lado se va a inflamar más, un lado se va a poner más moradito, un lado va a molestar un poquito más, pero en términos generales esas asimetrías con el paso de las semanas se van corrigiendo de por sí solas y no requieren mayor tratamiento. Obviamente, si es una asimetría importante por una lesión a nivel de un nervio, que es el nervio facial, bueno, evidentemente esto sí es una complicación seria que se debe tratar con su médico. Ahorita que tocaste el tema de las complicaciones, a lo mejor me puedo ir a casa e incluso comentábamos detrás de cámaras que los hombres son un poco más susceptibles a este tipo de operaciones. En este caso, ¿cómo podemos detectar a lo mejor algo que no es tan normal y que debo de acudir con mi médico para una revisión? Bueno, básicamente, hablando específicamente de la complicación más frecuente recién operado, un paciente de rejuvenecimiento facial, principalmente en caballeros, es un hematoma, la presencia de sangrado anormal, generalmente a nivel de cuello, en el cual empieza a haber un aumento de volumen progresivo de tal manera que empieza a provocar tensión y mucho dolor. En ese momento es una urgencia real, llamarle al médico, acudir al hospital donde fue intervenido y en su mayoría cuando presentan esta complicación tienen que ser reintervenidos en las primeras horas para evitar un sufrimiento a nivel de la piel. Por eso es muy importante, ante cualquier duda, que acudan con su médico para que puedan establecer el marco normativo y los cuidados e indicaciones que deben de seguirse en su momento. Doctor, algo que también es importante, ¿los resultados son inmediatos o después de cuánto tiempo vamos a ver, digamos, esa transformación, ese cambio en nuestro rostro? Bueno, el resultado es inmediato, sí, en cuanto a que uno se va a ver diferente, pero el resultado definitivo obviamente requiere de varias semanas, incluso meses. Yo siempre les comento a las pacientes, el primer mes es un mes de acoplamiento en el cual se va a inflamar mucho la primera semana y poco a poco, paulatinamente, va a ir desinflamándose. Y entre el mes y los 3 meses es cuando verdaderamente empieza a notar ya la diferencia en cuanto al resultado y prácticamente el resultado definitivo alrededor de los 3 meses. ¿Cuánto dura el resultado una vez que nos hicimos este tipo de intervención? ¿Unos 10 años? Mire, no hay en la actualidad, no hay años, no hay un periodo de caducidad de este tipo de procedimientos. Hay pacientes que se cuidan mucho, no se asolean, se hidratan bien, hacen ejercicio, de alguna manera se aplican cremas humectantes o cremas que de alguna manera van a proteger un poquito la piel y obviamente el resultado de este tipo de pacientes es mucho más duradero. Hay pacientes que se asolean mucho, que nunca se hidratan, nunca hacen ejercicio y obviamente su piel es mucho más susceptible a cambios a más corto plazo. Pero en términos generales, pues puede ser una cirugía que el resultado pueda ser prácticamente de por vida. Obviamente no es lo mismo para una paciente de 30 o 40 años que para una paciente de 60 o 70 años, ¿no? Eso va a depender mucho también la durabilidad del procedimiento. Es decir, los resultados van a depender incluso de los cuidados, el estilo de vida y también la alimentación del paciente. Sí, claro, definitivamente lo comentaba. Hay pacientes que son muy cuidadosas con su cutis, son muy cuidadosos con su cuerpo y obviamente en este tipo de pacientes pues el resultado es mucho más duradero. Hay pacientes que jamás toman ni un vaso con agua, no hacen ningún tipo de ejercicio, no se cuidan de su alimentación, tienden a subir y bajar de peso frecuentemente y eso obviamente va a haber afectado el resultado. Así es. Pues doctor Edgardo, muchísimas gracias. ¿Dónde los podemos contactar y sobre todo dónde podemos guiarnos para reconocer a los cirujanos plásticos certificados a través de la web? Es un tema muy importante como despedida, recordarle al público en general que es importantísimo que este tipo de procedimientos los debe de realizar un cirujano plástico certificado. Nosotros tenemos un Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, al cual pertenecemos la mayoría de cirujanos plásticos, si no es que todos, y en este consejo es la máxima autoridad moral, la cual nos avala como cirujanos especialistas para realizar este tipo de procedimientos. La página web es de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva y pueden checar ahí si el médico pertenece a la asociación o está certificado por el consejo. Y esto les va a dar mucho más tranquilidad y mucho más seguridad en cuanto al resultado que se pueda obtener. Así es, doctor. ¿Sus teléfonos dónde lo podemos localizar? Sí, con mucho gusto. El teléfono es el 299-3443, el celular 4431-394092 y correo electrónico drpalacio@hotmail.com. Ya lo saben, es aquí en Morelia, Michoacán, México. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, encantado para servirles. Y bueno, vamos rápidamente a una pausa y al regreso tenemos las preguntas de la gente.